Gente de YouTube, sean todos bienvenidos a mi canal. Muy buenas noches. Hoy vamos a reaccionar a la verdadera historia de Hello Neighbor. Y empieza el video. El error que marcaría de por vida a aquel niño que jugaba en la calle fue patear su balón muy fuerte. Si no lo hubiera hecho, nada de esta historia hubiese sucedido. Wow, ya empieza. Aquel niño corrió por la calle para alcanzar su balón, ignorante de lo que se decía en el poblado y que se mostraba en los carteles de Se Busca. Decían que había alguien que secuestraba a los niños y que nunca más se volvían a ver. Por eso, él era el único niño que transitaba en aquella zona. Todos los demás estaban resguardados en sus hogares o habían desaparecido. El niño alcanzó su balón frente a una casa no muy llamativa. Antes de tomarlo, escuchó un ruido procedente de aquel hogar. A lo lejos, pudo distinguir a un señor de bigote, chaleco azul a rombos y, por curioso que pareciese, unos guantes de goma. Esto llamó la atención del niño y alimentó su curiosidad. Se acercó lentamente y se asomó por la... Wow. Entonces toda la culpa la tuvo el niño, porque la teoría dice que se especulaba muchos rumores que había un vecino que secuestraba a los niños que iban ahí y nunca más los volverían a ver, pero él ignoró. Sigamos con el video. ventana. Escuchaba unos gritos procedentes del lugar, como de infantes. Aquel señor estaba cerrando una puerta con un candado rojo. Se dio la vuelta y se percató de la presencia del niño, quien se paralizó del miedo. No pudo moverse. El señor llegó, lo tomó de los hombros y lo encerró en una habitación. El niño no sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había salido de esa casa. Había otros niños en otras habitaciones. Imaginaba que estaban en la misma condición que él. Habían sido capturados por aquel señor del bigote, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlos e imaginó que jamás los vería. Pero un día, mientras sucedía un gran estruendo en la casa, la puerta se abrió. El niño tuvo la oportunidad de salir del cuarto. Notó que el pasillo estaba lleno de puertas por todos sitios, lugares donde estarían los otros niños. También había una puerta demasiado llamativa, pero él no tenía tiempo de salvarlos ni de satisfacer su curiosidad. Tenía que preocuparse de sí mismo, así que se las arregló para salir de aquella casa. El señor del bigote iba atrás de él, pero se detuvo, miró hacia la puerta del sótano y regresó de inmediato al interior de su hogar. El niño era libre. Llegó a su casa. Su apariencia andrajosa alarmó a sus padres, quienes preocupados le habían preguntado que dónde había estado la última hora. Estas palabras confundieron al niño. Él les contó que llevaba más de un mes prisionero en la casa del señor del bigote, pero sus padres rectificaron que el niño solo había estado desaparecido por una hora. El niño no pudo insistir. Sus padres atribuyeron a que todo lo que él decía era un temor por lo de los niños desaparecidos de ese pueblo. Wow. Aquella historia quedó atrás, y aquel que una vez fue niño se convirtió en un joven feliz, con una vida muy plena. De hecho, estaba a unos cuantos días de su boda, pero aquel recuerdo de cuando era niño lo perseguía constantemente en pesadillas. Así que un día decidió regresar a ese pueblo de su infancia, a ver si aquello que había vivido era verdad o era mentira. Llegó a su antigua casa. No pudo evitar sentir nostalgia. Miró una fotografía de cuando él era niño y sonrió. Miró hacia enfrente, la casa del vecino, la cual estaba completamente destruida. ¿Qué había pasado? Apenas quedaban vestigios de lo que alguna vez fue. El sujeto se acercó al marco de la puerta, que era lo único que seguía en pie de aquel lugar. Mientras, desde atrás, una sombra lo miraba fijamente. El joven miró el lugar y vio lo que alguna vez fue la entrada al sótano. Aún sentía curiosidad por ese sitio, pero mejor decidió darse la vuelta.
regresar a lo que alguna vez fue su hogar. Se acostó en el sofá y mientras miraba su antigua fotografía, se durmió. Cuando despertó el lugar se notaba diferente. Su casa parecía igual a la de hace 14 años. El joven miró desorientado y ubicó rápidamente la casa del vecino. Se veía muy grande y parecía tener casi 6 pisos de altos. Wow, no lo puedo creer esta historia. A ver, sigamos. Se veían vías, plantas, un sinfín de cosas que no eran propias de un hogar. El joven se acercó a la casa y vio al vecino bigotón, aquel hombre quien por mucho tiempo fue el causal de sus pesadillas. Y su hábito no había cambiado, pues acababa de encerrar a un niño en la habitación que conducía hacia el sótano. Aquel joven no iba a permitir que aquel sujeto siguiera con lo suyo. Esta vez liberaría a todos los niños de aquel monstruoso hogar. Yo doy mi apoyo. Con determinación, el joven entró nuevamente a la casa del vecino. Apenas entró al lugar, un recuerdo inundó su mente. El vecino había sufrido un accidente. Había chocado contra una camioneta. Se arrastraba como podía para llegar a su propio vehículo. Al parecer, había alguien más en el coche. Pero el recuerdo se esfumó de inmediato. El sujeto no supo por qué aquel recuerdo lo había asaltado, pero tenía que preocuparse por salvar a los niños del sótano. Aquella casa, en vez de parecer un hogar, parecía una especie de juego de feria, pues tenía que hacer cosas raras para abrir cada puerta, desde colocar maniquís en determinados lugares, buscar llaves y un sinfín de sinsentidos. Después de pasar todo esto, había conseguido lograr alcanzar la puerta del sótano. En ese momento, otro recuerdo apareció en su mente. Esta vez el vecino estaba en el hospital. El doctor salió y negó con la cabeza. El vecino preguntó por algo más y el doctor volvió a negar. El vecino cayó de rodillas mientras lloraba. El chico dejó de ver aquel recuerdo, se tocó la cabeza, le dolía bastante, pero tenía que seguir adelante y salvar a los niños. Así, bajó al sótano. El largo pasillo con muchas puertas era visible, así que el chico se dispuso a abrir la primera cuando volteó y vio al vecino. Este se sorprendió al ver a aquel chico en ese lugar, así que corrió hacia él. El joven huyó tan rápido como pudo. No tenía oportunidad de abrir ninguna puerta si el vecino estaba ahí. Un tercer recuerdo surgió. El vecino había detenido su auto nuevo a mitad de la carretera. Se bajó del vehículo, se dirigió a una señal de kilometraje y se puso a llorar. Desde atrás, una sombra lo observaba. El chico salió de aquel recuerdo y miró aquella puerta llamativa que se diferenciaba del resto. Esa que desde niño le había pedido que la abriera. El éxito. Esta vez, sin ninguna otra opción, el joven entró por aquella puerta y la cerró para que el vecino no le pudiera seguir. Pero el interior del cuarto lo dejó sin palabras. Aquel sitio estaba rodeado de imágenes, fotos normales, recortes de periódicos, publicidad, pero sobre todo, carteles de niños desaparecidos. Examinando más de cerca cada uno de ellos, empezó a sentir algo extraño dentro de su ser. Lo primero eran las fotos normales donde estaba el vecino, o al menos eso parecía, pues en todas esas fotos estaba recortada la cara del vecino, pero aquellos guantes de goma eran la prueba de que era él sin duda. En varias de las fotos, el vecino estaba con una chica. En una en específico, estaba frente al altar con aquella chica. Bueno, entonces creo que la chica era su esposa. A ver, veamos. Y así, había un montón de fotos del vecino con aquella misteriosa mujer, desde las que involucraban viajes, como París, Japón, Londres, hasta las de donde aparecían trabajando juntos. Luego estaban los recortes del periódico. Mostraban a aquella chica, quien aparentemente había sido la esposa del vecino. Había fallecido en un accidente de tráfico, junto con su bebé al cual iba a dar a luz. El doctor había confirmado que ninguno de los dos había sobrevivido. El chico miró con tristeza aquello. No imaginó. ¡Wow! No.
No me lo puedo creer. Y no que el vecino tuviera una vida tan triste. En ese sitio había un diario. El chico lo tomó y comenzó a leer. Después de estarlo leyendo por un tiempo, el chico tiró el diario. Lo que acababa de leer lo había dejado muerto de miedo y a la vez le había hecho entender todo lo que estaba pasando. El diario relataba que el vecino, tras perder a su esposa, empezó a trabajar en una máquina para resucitarla. Y lo logró, pero su esposa había regresado en una especie de sombra monstruosa, la cual buscaba con desesperación a su hijo que no pudo nacer. Y por ese motivo, la sombra salía de la casa y se alimentaba de los niños. El vecino, preocupado por esto, logró encerrar a la sombra, pero su poder crecía con el paso del tiempo, logrando siempre escapar para devorar niños. El vecino vio que la única forma que podía hacer para controlar a la sombra de su esposa era tener a los niños en aquella casa. De esa forma, la sombra solo los contemplaba sin hacer nada más. Wow. Por eso, el vecino secuestraba a los niños. Así al menos los salvaría de ser devorados. El chico dirigió su mirada a los carteles de desaparecidos y luego, al final del pasillo, vio a la sombra, quien se abalanzó contra él. El chico corrió y salió de ese lugar tan rápido como pudo. Tanta fue su carrera que se golpeó en una puerta, la cual se abrió por el impacto. El chico se puso de pie y vio a un niño salir de la habitación de la puerta que se acababa de abrir. Aquel chico era él mismo. Rápidamente el joven se ocultó tras de una puerta y miró cómo su yo de niño miraba el lugar. Veía las puertas como si quisiera salvar a los demás y luego observó con curiosidad la puerta llamativa. Pero aún así, el niño corrió para perderse por el pasillo. Pero la sombra iba tras de él, así que el joven salió de su escondite y detuvo a la sombra con sus manos. El niño no se percató de esto. Salió del sótano sin problema alguno. La piel de la sombra calcinaba las manos del joven, quien estaba a punto de ser devorado por la sombra. Hasta que llegó el vecino y tomó a la sombra mientras que le dijo que escapara. El joven hizo caso. No me lo puedo Mientras creer. el vecino le salvaba la vida, el joven salió huyendo del hogar. Mientras, el vecino lo miraba con gran nostalgia. El chico despertó. Se encontraba en el sofá de su antiguo hogar. ¿Todo aquello había sido un sueño? Se dirigió al hogar del vecino para averiguarlo. El sitio seguía destruido por completo. El joven sintió algo extraño y notó que sus manos estaban completamente quemadas. ¿Qué había pasado realmente? Miró al piso y vio los guantes del vecino. Los tomó y se los colocó en sus manos heridas. Después de esto, regresó a su antigua casa para seguir desempacando. Y mientras guardaba lo de su equipaje, una foto se cayó. Era la foto de su actual novia, una chica que era idéntica a la esposa del vecino. Entonces, esa es la historia del vecino. Wow, gente. Verdaderamente no me lo puedo creer. Espero que les haya gustado este video y hasta la próxima. No olviden suscribirse.